Chile está, como cualquier país del mundo, en crisis económica, ¿cierto? La inflación como protagonista. Todo suponía que enero el tema iba a ser cómo se iba cerrando, por suerte en buen camino y en buen tono, en la conversación constitucional. También los temas de la inflación y la economía. Las acusaciones constitucionales se colaron a fines de diciembre y enero, pero ese era el menú de enero en la política. Nunca tuvimos en el horizonte inconvenientes, problemas o crisis de índole internacional, ni menos con nuestros vecinos. Y en un día se abrió ahí un flanco con Argentina y otro con Perú. Está con nosotros el ex canciller Ignacio Bocar. Ignacio, buenas noches, gracias por estar aquí. Encantado, Matías. Buenas noches. A ver, en un día se abren estos dos frentes que el presidente Boric critica el cómo Perú, un atribulado gobierno peruano, está enfrentando una crisis bastante similar a la que ocurrió aquí el 18 de octubre del 19, y el presidente Boric critica la forma en que el gobierno peruano está enfrentando esa crisis y además pasa lo de las filtraciones con Argentina. O sea, en un día con nuestros dos de tres vecinos tenemos algún inconveniente porque en el caso del Perú hay una nota diplomática del Perú alegando sobre los dichos del presidente Boric. ¿Cómo se ve este panorama? Bueno, veníamos saliendo, Matías, de las desprolijidades, las expresiones del presidente Boric, de los indultos, que evidentemente creó una situación política casi insostenible desde el punto de vista interno, y ahora avanzamos a las desprolijidades en materia de política exterior. Cuando los temas se iban despejando, tal como tú insinuabas, ¿no? Los temas de las acusaciones constitucionales no han prosperado. El tema constitucional está en una fase de ascenso muy interesante. Había un acuerdo en el tema previsional, al menos de la votación en general. Entonces, parecía que íbamos a febrero. En tema de seguridad. Bueno, el tema de seguridad, la mesa estaba a punto se estaba de reponiendo la mesa de seguridad. Parecía que nos íbamos a febrero, a la pausa legislativa, ¿no? A tomar un descanso, un respiro. Bueno, y viene este tema de los audios, que es muy grave. Viene el tema del Perú, que es muy grave. El Perú ha tenido 6 presidentes en 6 años. Está viviendo una crisis política muy fundamental, muy radical, ¿no? Y lo que dijo la canciller en su discurso es que uno esperaría acompañamiento, dijo, de los vecinos, de los países vecinos. Nosotros siempre hemos tenido una realidad vecinal compleja, con Perú, con Bolivia, con Argentina. Entonces, abrir los dos flancos, como tú decías, en 24 horas, parece, ¿no es cierto?, bastante destemplado. A ver, vamos caso por caso. Vamos por el del Perú, que ha sido menos tocado, porque el de las filtraciones ha corrido más tinta y se ha analizado más. En lo del Perú, déjame contextualizar. Lo que alegaba Chile de Bielsa es que Bielsa se mete en una declaración en la política interna chilena, sin tener por qué. Esa es la molestia que exterioriza la canciller chilena. ¿Por qué le dice a Cafiero, el canciller, que tu embajador se vino a meter a temas de política interna y en problemas álgidos? ¿Acaso el presidente Boric, cuando hace esa crítica al gobierno peruano, no hace lo mismo que nosotros estamos alegando que nos hizo Argentina, de ir a meternos, nuestro presidente, a la política interna peruana? A ver, el presidente Boric y la canciller Urrejola, y esto hay que reconocerlo y darles crédito, han tenido en materia de política internacional una consistencia en materia de derechos humanos, de democracia, sí, claro, ¿no? De que no hay doble estándar. En la vida. Bueno, eso es muy importante. El presidente Boric contra Maduro, no se confunde. Por supuesto. No o sea, y cualquiera sea el color político no ideológico. O sea, démosle crédito, ¿no? En el sentido que había una consistencia muy grande. Entonces, yo siento que lo que tuvo en mente el presidente Boric al hacer ese discurso es tratar de ser consistente con esa política, ¿no? De que los derechos humanos son universalmente exigibles, que la democracia, está la Carta de la OEA, la Carta Democrática Interamericana, pero dio un paso más. Un paso riesgoso, ¿no? Que es emitir un juicio respecto de la realidad interna política peruana sin tomar en cuenta este contexto, sin tomar en cuenta la profunda crisis que está viendo el Perú y América Latina. El presidente Alberto Fernández lo dijo, la democracia está amenazada. Ahora, el presidente Alberto Fernández miró con un solo ojo, no con los dos, porque tenemos 3 dictaduras, ¿no es cierto? Cuba, Nicaragua y Venezuela. Sí. En cuyo caso también el presidente Boric y la canciller Urrejola han sido muy consistentes. Entonces, dio un paso en falso, ¿no? Equívoco. Uno no puede, ser un principio básico de la diplomacia, ¿no es cierto?, emitir juicios respecto de la realidad interna, sobre todo de un país vecino. Es cierto, insisto, que uno no puede invocar la no intervención para violar los derechos humanos, para amenazar la democracia, que son principios universales, ¿no? Y esto además,
la virtud de la prudencia, en el mismo momento en que nos abríamos un flanco con Argentina, que afortunadamente, hay que decirlo también, el presidente Fernández fue muy generoso. Ayer en la tarde. Por ahora no sabemos por si ahora, esa bueno, cuenta se pero cobra después. trató de dar como por superado el incidente del audio. En fin, una realidad muy compleja, Matías. Ahora, el Perú hace esta nota diplomática, no sé cuál es el término exacto de ese acto diplomático, pero... Le representó la situación ante el embajador de Chile en Perú. ¿Qué significa? ¿Qué valor tiene? Eso es una forma tiene? de expresar el malestar. Eso es una práctica habitual en la diplomacia, ¿no? En el tema interno, ¿no es cierto? El embajador Bielsa fue citado a la Cancillería el otro día. Eso hay que desdramatizarlo, porque así funcionan las cancillerías y las prácticas diplomáticas, ¿no? Entonces, bueno, yo siento que lo del Perú, la presidenta, la canciller, dos mujeres, conscientes de la crítica situación interna del Perú y con mucha prudencia el lenguaje utilizado no es de un reproche, ¿no es cierto?, así político, al corazón. Al contrario, es decir, mire, nosotros esperaríamos un acompañamiento de los países vecinos, considerando la gravedad de la situación interna. Acusa a Chile, sin nombrarlo, porque la diplomacia peruana entiendo que es de las más prestigiosas junto con la Torre brasilera, Tagle, ¿no? es una diplomacia muy profesional. Muy profesional. Entiendo que la de Brasil y Itamaraty y Torre Tagle son las dos muy más profesionales. prestigiosas. Casi no hay embajadores políticos, por ejemplo. ¿No hay embajadores No, políticos? casi no hay. Casi no hay. O sea, de carrera. Sí, bueno, sí. La diplomacia, la jefa de la diplomacia peruana no nombra a Chile, pero o sea, claramente está hablando de Chile, y hace un cargo bien duro en contra del presidente Boric, sin nombrarlo, que se tergiversa la realidad de lo que está ocurriendo en Perú. En un caso normal, cuando un canciller le dice a otro presidente de un país vecino, usted está tergiversando la realidad, al menos para decir, miércale, aquí esto no es normal, es tenso, ¿o sí? Claro, porque nuevamente el presidente Boric está mirando solo con un ojo, en el sentido de ver legítimamente el tema de la democracia y los derechos humanos, ¿no es cierto? Eso está bien, pero hay otro lado, ¿no? Los matices políticos. Bueno, pero que es el tema del Estado, del monopolio de la fuerza. El Perú ha sido, desde la época, ¿no es cierto?, del Sendero Luminoso, que fue una situación dramática, de una violencia inusitada en América del Sur. Había habido casos en Guatemala, en Honduras, en América Central. En América del Sur, yo creo que no hay nada comparable a lo que fue la experiencia del Sendero Luminoso, que es algo que está latente, ¿no? O sea, hay grupos radicalizados que no creen en el Estado de Derecho, que no creen en la democracia, ¿no? Que son también una amenaza a la democracia. Entonces, bueno, aquí está la necesidad de una visión equilibrada, ¿no? De mirar con ponderación una situación tan crítica como esa, insisto, respecto de un país vecino, cuando a la vez uno está con Argentina, habiéndose abierto otro flanco en la misma dirección. Esto es muy preocupante. Mira, Matías, para mí, ¿cuál es el bottom line de todo esto? Raya para la suma, en la última línea. Para mí lo más grave de lo que está ocurriendo en materia de política exterior es que Chile había alcanzado un prestigio internacional extraordinario. A mí me tocó ser canciller con el presidente Lagos, después vino la presidenta Bachelet. Era un momento de máximo prestigio internacional cuando uno iba a estos foros internacionales, ¿no? En Europa, en Estados Unidos, en el mundo asiático. La voz de Chile era muy respetada. ¿Y se ha perdido eso? Hay un capitis diminucio. Se está perdiendo, se está debilitando. Chile ya llamó la atención de la comunidad internacional por el tema del estallido social. Muchas voces del mundo dijeron, bueno, que esto ocurra en Chile, ¿no es cierto?, es muy grave, ¿no? Pero ahora, con estos errores autoinducidos, ¿no? No forzados, dicen algunos, con esta proliferación de episodios, de situaciones, de desprolijidades, se da cuenta de una improvisación en la política interna, por eso citaba los indultos, pero también en la política externa, ¿no? Yo creo que hay que apoyar al presidente Boric, hay que apoyar a la canciller Urrejola, pero el gobierno tiene que introducir una rectificación en la forma de hacer política. Mira, es cierto que esta es una generación joven que no tiene una experiencia previa, ¿no es cierto?, en los asuntos de Estado, salvo, por supuesto, Mario Marcel, Carolina Toá, Carlos Montes, pero es cierto que hay una generación que gobierna que no tiene esa experiencia previa, ¿no? Ya, pero yo digo que esa es una circunstancia atenuante, pero no eximente, de una responsabilidad política, que es lo que tiene que imperar en una política exterior, que es una política de Estado. Recordemos, perdón, Matías, que el presidente de la República, en este caso el presidente Boric, no conduce la política exterior como jefe de una coalición o como jefe de gobierno, sino como jefe de Estado, ¿no? Y eso
ha habido mucho descuido que no son achacables siempre a la Cancillería y a la cancillera. Desde el cambio de mando. Bueno, si uno revisa el tema, ¿no es cierto?, del rey de España, del embajador de Israel, de que John Kerry en California, eso no fue responsabilidad de la Cancillería o del canciller. A ver, fue el presidente el de esos tres casos, en particular, fruto de su espontaneidad, fruto de su estilo, dirán algunos. Eso se puede corregir porque el jefe de Estado, bueno, él es así, él improvisa en algún momento. Claro, ha tenido estas tres caídas que las han arreglado, las han de alguna manera superado, pero la canciller, ¿qué puede hacer en un caso así cuando el jefe de Estado comete esos errores? Tu pregunta, Matías, si eso se puede corregir. Eso se debe corregir. O sea, primero, la sintonía entre la moneda y la Cancillería, entre el jefe de Estado, que tiene sus asesores, ¿no es cierto?, está Carlos Figueroa, y la Cancillería, que tiene su problemática interna, las alusiones, ¿no es cierto?, a la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Jimena Fuentes, ¿para qué decir la relación con el Parlamento? ¿No es cierto? Aquí cómo se trató al presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Entonces, esto se puede corregir, esto se debe corregir. Yo creo que si tomamos este descanso, este aire en febrero, aprovechando este receso legislativo, en marzo hay que empezar con otra actitud, ¿no?, en el gobierno y en la oposición, en el Ejecutivo y en el Parlamento. Y esto involucra al Poder Judicial, a la Contraloría, al Ministerio Público, porque está el tema de seguridad. Entonces, la perspectiva de Estado en la conducción de la política se ha ido perdiendo y debilitando, ¿no? Y ahí hay una responsabilidad del gobierno que tiene que ser asumida y corregida. Ha pasado un poco colado porque, claro, se ha visto lo que es más vistoso y llama la atención es la filtración, el vocabulario usado. Pero esa es la forma. En el fondo hay cosas que son más complejas. Por ejemplo, cómo se trata a la subsecretaria Fuentes, en ese caso, de parte de una funcionaria que es jefa de gabinete, sin que la ministra le llame la atención por hacerlo. Eso uno. Dos, a Jaime Quintana, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores. Y tres, ha pasado bien colado. Al final, la propia canciller hace una mención a un tal Carlos. Y dice que parece que no entiende, no cachan nada. No entiende mucho lo que está pasando. Y la asesora le dice, es que no cachan, plural, claro. no cachan nada. La moneda, como quien dice. Y ese Carlos es Carlos Figueroa, el asesor del presidente en el segundo piso sobre materia internacional. Entonces, desde la Cancillería diciendo que en la moneda no cachan nada, disculpen, estoy citando textual, no cachan nada en la moneda de relaciones internacionales. Entonces, aquí hay más, sumemos el caso Ahumada, que ahora está un poco más. Son muchos actores de un ajedrez que no tocan la misma música. Bueno, da la impresión que cada uno toca para su lado. Matías, creo que estaba en Aysén, el presidente Boric, hizo una declaración que ha pasado un poco desapercibida, pero que es bien interesante. Cuando le preguntan sobre este tema, él dice, la Cancillería tiene que arreglar sus temas internos. Lo dijo casi con esas palabras. ¿Ah? Porque efectivamente hubo durante todo el año un fuerte conflicto, tensión, entre la ministra, que se la jugó con todo, igual que el socialismo democrático por el TTP-11, que es la apertura externa, la integración a la economía internacional. Y el presidente la apoyó ahí. Y el subsecretario, ¿no es cierto?, de Relaciones Económicas, ¿no es cierto?, tenía otra postura histórica, que tiene un background académico, etcétera. Entonces, ahí hubo un conflicto, ¿no? Y ahora aparece el tema de Jimena Fuentes, que es la subsecretaria. A propósito, ella es la jefa del servicio, el subsecretario en Chile en la administración, es la jefa de servicio. Ella va a instruir este sumario, que se investigue a fondo todo lo que aquí ocurrió, para hacer efectivas las responsabilidades en el nivel que corresponda. Mi opinión, mi impresión, es que más que un tema penal, o sea, yo no estoy por criminalizar este tema, aquí hay un serio tema político y administrativo, ¿no? Ese es el tema de fondo. Entonces, ¿qué quiere uno en política exterior? Coherencia, ¿no? Una relación muy fluida entre la moneda y la Cancillería. Yo fui testigo de eso, fui actor de eso. A veces hay diferencias de opinión que hay que manejar internamente con suma prudencia. Jamás, porque esto es inédito, ¿no?, grabar una conversación. Ignacio. Mira, perdón, Matías, para mí más grave que el contenido de la conversación, en que siempre hay un tono coloquial, en fin, es que se haya grabado, que haya habido un audio. ¿Y para qué decir que haya trascendido? Sí, pero eso a la puede ser prensa. un error. Pero eso es un error. Bueno, o hasta donde se sabe, las versiones hablan de un error. Está bien. No, está bien, si eso se investigar y si penalmente es responsable tendrán que cumplir con la pena, en fin, pero da la impresión de hasta aquí que es un error.
sobre la coloquialidad. Cuando tú eres canciller y tenías tu jefe de gabinete, tu asesor de prensa, tu núcleo chico, tus 4 asesores con los cuales uno puede tener full confianza. ¿El vocabulario puede ser cercano a eso? Jamás. O sea, nunca. Y en lo que yo viví y lo que yo conocí y lo que he conversado con los colegas cancilleres... me suena que aquí hay mucho de hipocresía, pero porque los chilenos hablamos Matías, mucho. Esto es inédito. Insisto, yo defiendo la posibilidad de un tono más coloquial en una conversación, ¿no es cierto?, informal. Quiero una reunión de trabajo. Esto es una reunión de trabajo. Sí. Ahí estaba el secretario general de la Cancillería. Estaba el director de planificación estratégica de la Cancillería. Entonces, ¿en qué queda la jerarquía de un ministerio? Incluso en una reunión informal, ¿no? ¿En qué queda esa jerarquía? Aquí hay un superior jerárquico que es la canciller. Esto es como una conversación entre iguales que va, bueno, derechamente el lenguaje. El ex canciller Mariano Fernández ha llamado mucho la atención sobre esto. Mira, esto es inédito. Yo quiero dar fe aquí en el tiempo que fui canciller y lo que conozco de los cancilleres, esto jamás ha ocurrido en la política exterior chilena. Una cosa es el tono coloquial de una reunión informal, por supuesto, pero otra cosa es realmente caer en todo lo que hemos visto. De eso no hay precedente, eso lo puedo asegurar. Ahora, hay una cosa que tampoco se ha dicho, que si no se hubiese habido filtración, hay que darle el mérito. La operación del caso Bielsa fue impecable. No hubiéramos sabido de estos garabatos y todo si esto. el embajador se le llamó la atención a Bielsa. Y fue citado a la Cancillería. Bueno, esa es la práctica diplomática. Ya, pero lo que se evaluó, porque muchos dicen hoy día que bajo el nivel de esa conversación, por los garabatos, que estamos de acuerdo, ¿no? Aunque quisiera hipócrita, porque yo también hablo de garabatos en reuniones de trabajo informal muchas veces, y muchos chilenos. Pero yo quiero ir a cómo se hizo la pega. A garabato, aunque sea garabato, pero la pega se hizo de tal forma que se cumplió con lo que se debía cumplir, que era llamarle la atención al embajador, que viniera a hacer la protesta del caso, no podía dejar pasar. Se reconoce que la pega, al menos esa, estuvo bien hecha, aunque con palabras poco diplomáticas. Ya se había hecho. El tema Bielsa como embajador, pero perdón, el tema Bielsa como embajador cumplió con el ritual, ¿no es cierto?, y la práctica diplomática y el procedimiento, se ha citado a la Cancillería para representar, ¿no es cierto?, la inconveniencia. Eso es fruto de esa reunión que se filtró, po. ¿Cómo? Esa citación al canciller, al embajador, es fruto de esa reunión de los garabatos. Pero la forma contaminó todo. Ya. La forma fue fondo. Evidentemente. El fondo ya es preocupante, la forma es más preocupante. En la política exterior, las formas son todo. En eso consisten las prácticas diplomáticas, ¿no? Hay mucho cuidado por las formas, que es el tema del Perú, que hablábamos, ¿no es cierto?, que es el tema que estamos viviendo. Pero mira, al final, yo espero que el presidente Boric, que la canciller Urrejola, a quienes hay que apoyar, ¿no es cierto?, se pongan la camiseta de la política exterior como política de Estado, logren coherencia al interior del gobierno y sobre todo, porque con esto termino, por lo menos la que a mí se refiere, ¿qué es lo más grave de esa conversación, de ese audio, de ese contenido? La liviandad. La liviandad, la superficialidad con que se tratan temas de política exterior que son importantes. Imagínate, la relación con Argentina. Hay un solo país que para Chile tiene una importancia estratégica real en la política exterior: Argentina. Por suerte tenemos mucha afinidad política, ideológica, personal entre los dos presidentes, que dio, ¿no es cierto?, para dar por superado el incidente casi sobre la marcha. Pero la liviandad con que aquí se actúa es muy preocupante. Ignacio Walker, muchísimas gracias por estar aquí esta noche. Encantado. Que te vaya muy bien. Gracias. Hacemos una pausa y